Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh Diosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre y Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad vuestros oídos a ella y dignaos escucharlas favorablemente. Así sea. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, estamos viendo el primer mandamiento, que dijimos que cada mandamiento tiene lo que prohíbe y lo que manda. Okay, empezamos la vez pasada de hablar de lo que nos manda el primer mandamiento, que nos manda tener devoción y adorar a Dios y orar. Okay, comentamos que pues, el precepto, por ejemplo, de orar es tan importante, grave, de que algunos teólogos dicen que si dejamos de pasar 3 días sin rezar, es probablemente un pecado mortal. Pero sería una gran negligencia si dejamos aún un solo día sin rezar, sin orar, porque tenemos que rendir esa adoración a Dios. ¿Y por qué rezamos? Rezamos no porque Dios necesita ser recordado de lo que necesitamos, okay, para recordarle que estamos aquí, etc. Más bien rezamos para nosotros, en ese sentido, de que necesitamos disponernos a recibir lo que Dios quiere regalarnos. Entonces, es su voluntad que recibimos las bendiciones de Dios pidiéndolas. Él ya sabe lo que necesitamos, pero quiere que nos demos cuenta también nosotros y que reconozcamos que esas bendiciones vienen de Dios. ¿Y cómo debemos de orar? Necesitamos orar con perseverancia. Nuestra oración necesita ser atenta, perseverante, reverente, humilde y confiado. Tenemos que evitar, y vamos a comentar un poco más adelante sobre eso, pero necesitamos evitar todo lo que pues, parece como superstición en la oración. Entonces, a veces encontramos esas cadenas que ponen en los templos y dicen que recibirás un favor de San Judas si haces 9 copias, o si das 9 copias a 9 personas en tantos días. Si eso es superstición, ¿no? Porque la oración no depende de cuántas veces lo haces así tan como una fórmula, no. Es la intención del corazón. Entonces, todo lo que huele de eso, que parece como magia, entonces tenemos que evitar. Y el precepto no dice que tenemos que rezar con ninguna fórmula específica. Ni hay ciertas oraciones para la mayoría de las personas, aparte de un voto especial, que tenemos que decir. Entonces, no es incomún que las personas
confiesen, por ejemplo, de haber dejado mi tal oración. ¿Okay? Pero realmente eso solo es pecado si es de veras por causa de pereza o un grave descuido, ¿no? Si es porque estamos muy ocupados y solamente pudimos decir otra oración, etc. Entonces no necesitamos sentir tan obligados a siempre decir ciertas oraciones, porque suele empieza a parecer como un tipo de superstición. Distracciones voluntarias en la oración, voluntarias, son pecaminosas, porque es irreverente. ¿Okay? Igual, si estoy hablando con Max, ¿okay? O Max está hablándome y todo el tiempo estoy viendo a otra persona aquí, o checando constantemente mi celular, es una falta de respeto a él. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando a Dios y estamos pensando en otra cosa, entonces, si esto no es correcto, necesitamos dedicarle atención. Pero tenemos que entender también que muchas distracciones son involuntarias. Es normal, aún en conversaciones con otras personas, que otras cosas entran en la mente. La cuestión es si les hacemos caso o no. Eso determina si hay pecado o no. Dicen que necesitamos tener una atención externa por lo menos. Entonces, si estamos rezando como dormidos, entonces eso ni siquiera es oración. Pero podemos tener más o menos atención al sentido de lo que estamos diciendo. ¿Okay? Y aun si no es perfecta la oración, puede seguir teniendo valor, ¿okay? Si por lo menos tenemos esa atención externa. Aún dicen que no es necesario entender las palabras que decimos. ¿Okay? Entonces, por eso podemos rezar la misa en latín, porque por ningún lado dice que tenemos que entender cada palabra. Debemos de saber el contenido, el sentido general de lo que estamos diciendo. Pero los moralistas dan el ejemplo de un niño que aprende a rezar el credo. ¿Okay? Entonces, o el Padre Nuestro. ¿Okay? A lo mejor no sabe el significado de cada palabra. Pero vamos a decir que esa oración no tiene valor. No. ¿Okay? Porque está haciendo un acto de piedad y luego, ojalá, va a aprender más lo que significan las palabras. Y sí, me acuerdo de un profesor que tuvimos que era capellán a las religiosas carmelitas y iba también a darles clases de latín, porque tienen la misa en latín, tradicional, pero como muchos no habían estudiado mucho latín, entonces querían unas clases. Y les aconsejaba en el rezo del breviario, que es todo en latín, que les conviene más, al principio especialmente, no detenerse tratando de entender cada palabra, ¿no? Con un diccionario, cada salmo. ¿Okay? Muy pesado sería eso. Más vale mantener el ritmo del oficio divino, rezarlo en una forma constante, regular, porque Dios sabe lo que significa. Y su intención es rezar no según sus gustos o sentimientos, sino lo que la iglesia les había dado para rezar. ¿Pregunta? Lo que pasa, padre, es que a mí frecuentemente en la oración me pasa que siempre hay una distracción. Me cuesta mucho concentrarme para poder rezar.
tiene razón en lo que usted comenta, pero ciertamente hay muchas cosas exteriores, no exteriores, sí, de lo que los exteriores aquí en la mente, Sí. de pensamientos que me vienen, no sé si es tentación, no sé qué sea, pero siempre me pasa que... Sí. Sí, es muy normal. Entonces hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, si vemos, por ejemplo, todas las comunidades religiosas y su práctica, ¿qué parte del día dedican más tiempo a su oración más importante? En la mañana, siempre. No van a encontrar ninguna comunidad que hace sus oraciones principales inmediatamente después de la comida. Porque la naturaleza humana es así. ¿Okay? Entonces, en la mañana es cuando tenemos la mente más lista, tenemos menos distracciones por lo general, y son las primicias del día. Entonces, nosotros también debemos de tomar la lección que nos conviene hacer la oración lo más que podamos en la mañana. Necesitamos rezar por todo el día, pero lo fuerte del día en la mañana, si podemos, es aconsejable. También es hábito, porque la oración, la piedad, devoción son virtudes. Entonces necesitamos acostumbrarnos. ¿Okay? ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque si entramos en la oración sin prepararnos, sin recogernos, entonces no va a ser una oración muy buena. ¿Okay? Necesitamos pensar, ¿con quién voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar? ¿Okay? Y esa preparación nos sirve también para calmar las distracciones. A veces también necesitamos simplemente respirar y tomar un momento para vaciar la mente. Y también otras cosas nos pueden ayudar. Por ejemplo, si vas a rezar en la tarde, tal vez hacer un paseo, caminar, algo para relajarte, sí sirve. Arzobispo Fulton Sheen decía que nadie debe de empezar su hora santa sin primero tomar una taza de café, ¿okay? Para no dormir. Entonces son consejos prácticos también. Gracias. Y siempre va a ser una batalla. Pero es oración bien hecha. No me acuerdo quién lo dijo. Aún sí tenemos que pasar todo el tiempo rechazando distracciones. Si no podemos concentrar nada y la única cosa que podemos hacer es constantemente rechazar distracciones, eso tiene mucho valor, porque luchamos y perseveramos. Usted dijo que las distracciones voluntarias son hasta pecaminosas. Cuando reza uno el rosario en el coche, haciendo de comer, ahí sí, pues, medio distraído y rezando. Sí, y también depende, ¿no? Porque necesitamos dedicar lo más atención que podemos, ¿sí? Pero en esas circunstancias estamos tratando de santificar los deberes del día. Entonces la oración está acompañando y a lo mejor no va a tener el mismo valor como un rosario rezado en calo en la capilla, cuando sí podemos dedicar toda la atención, pero tal vez es lo mejor que podemos hacer. Entonces tratamos de mantener la intención de la oración, sabiendo que cierta atención sí necesitamos para lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y orar mientras, por ejemplo, se va caminando, por ejemplo, a mí me gusta caminar, a veces me gusta hacer así, pero también supongo que depende, si de todos modos yo dedico mi otro rato de oración fuerte, aparte, o sea, en silencio y en un lugar especial, pues también es... Sí, claro, porque
San Pablo dice que recemos constantemente, ¿no? Siempre. Entonces, no toda la oración es igual, ¿okay? Pero a veces tenemos que aprovechar el tiempo en la mejor manera. Y si tienes la opción de caminar y pensar en, no sé, las caricaturas que viste en la mañana, o pensar en el rosario, entonces uno es una decisión más santa que la otra. ¿Sí? Okay. Una cosa que entra aquí es la crítica común que de parte de los protestantes, que dicen, como el mandamiento dice que no tendrás otros dioses delante de mí, ¿okay? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con los santos, con la Virgen María, con las reliquias, con las imágenes? Porque los protestantes nos dicen que estamos como en contra del primer mandamiento, porque nos hincamos delante de María, porque hacemos procesiones de santos, etc. ¿Qué les vamos a decir? Ok, sí, pero ellos van a decir, pues se ve igual. Pero ¿cómo lo distinguimos entonces? Sí, tiene otro nombre, pero van a decir que estás llamando la misma cosa por dos nombres distintos y al final es igual. Los apóstoles son un ejemplo claro del mensaje que Dios nos vino a traer, y los santos son igual seguidores de nuestro Señor. De alguna manera ellos son, tanto los apóstoles como los santos, son vida de santidad y de ejemplo de nuestro Señor. O sea, realmente... Ajá, ¿y qué es la diferencia cuando rezamos a los santos o a la Virgen María y cuando rezamos? Ok, sí, eso es importante, que estamos como pidiendo su intercesión. Como vemos en la Biblia, muchas veces San Pablo pide a los cristianos de un lugar que interceden por los del otro lugar, o por él. Okay? Entonces, y Dios, Jesús dice, cuando los saduceos discuten sobre la resurrección de los muertos, nos dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Entonces, si podemos pedir la intercesión de otros seres humanos que son pecadores, que viven en este mundo, es menos provechoso pedir la intercesión de los que ya viven en la presencia de Dios. Entonces, sí es como un honor o veneración, como decimos, pero en el modo de que damos una veneración a nuestros líderes, a un rey, ¿sí? A un personaje importante por lo que representa y también por la influencia que tiene y lo que es ideal para las virtudes que muestra. Pero también puede haber abusos en la veneración que damos a reliquias, imágenes, santos. ¿Okay? Por ejemplo, es muy controlado. Podemos honrar los santos solamente que han sido canonizados y beatificados. Es prohibido y sería como un abuso de venerar un santo que realmente no es santo. Santa Muerte no es santa. ¿Okay? Nunca vivió Santa Muerte. ¿Okay? Y esa mezcla de cosas indígenas, etc., existe, y inventan santos y les dan culto en pueblos, ¿okay? Muy prohibido. Pero aún cuando tenemos una persona de mucha veneración, todos lo reconocen como un santo, pero la iglesia no lo ha declarado. Es prohibido, por ejemplo, de poner sus imágenes sobre altares, de celebrar una fiesta y otras
otras cosas de culto público. ¿Okay? Podemos pedir, cuando abran su causa, podemos pedir por su intercesión para que se haga el milagro que necesita para su canonización. Pero hay un ejemplo interesante, es San Francisco Solano, misionero en Perú, que en su vida hizo muchísimos milagros. Y el día que murió también realizó un milagro, resucitó un niño que había caído del cuarto piso de un departamento y murió, y cuando pasó su ataúd se resucitó. ¿Okay? Entonces la gente de Lima y de todo Perú inmediatamente quería venerarlo como santo. Y empezó su causa, pero luego Roma lo detuvo y mandaron cartas a Perú diciendo que no vamos a proceder a eso hasta que quiten todos los altares, que dejen de nombrar templos y santuarios por él. No vamos a proceder. Él murió a los finales, creo, siglo XVI y fue canonizado hasta el siglo XIX. ¿Okay? Tantos años de demora porque estaban adelantando. ¿Okay? Padre, los beatos sí también pueden... Sí, si ha sido beatificado es permiso para culto público. ¿Okay? Pero antes de eso, a veces, yo creo, si no me equivoco, cuando lo declaran venerable, es cuando ya han identificado virtudes heroicas y están esperando los milagros. Creo que en esos casos empiezan a permitir un culto local, en el lugar donde están haciendo la investigación o donde lo piden, pueden tener cierto culto a veces. Normalmente cuando es solamente beatificado, también el culto está restringido a un lugar, un país. Y aun cuando son santos, hay santos nada más que celebran en ciertos lugares. Y luego dice que se extendió su culto a toda la iglesia. Padre, ¿cómo defendemos literalmente cuando tenemos a un protestante enfrente de nosotros? Lo que acaba usted de mencionar, ¿cuál sería nuestra posición para refutarle que sí podemos? Yo sé que Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, pero está la Santísima Virgen y están los santos. ¿Cuál sería nuestra respuesta convincente ante esta situación contra los protestantes? Pues solamente necesitamos decirles que la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? Vemos el efecto de reliquias, la sombra de San Pedro, el manto de Eliseo, el sudado. ¿Cómo? Un pañuelo, creo que sí, San Pablo sí. también. Y también eso de que San Pablo está constantemente diciendo que recen unos por otros. Entonces, creemos en la comunión de los santos, somos todos conectados, somos una familia. Entonces, y tanto los que viven ahora como los que viven en el cielo, y aún más ellos. Entonces es muy lógico de que vamos a mantenernos en contacto con los grandes amigos de Dios. Fue la Santísima Virgen, por su intercesión, que convenció a Jesús a empezar sus milagros. ¿Cómo se les nombra antes de santos? O sea, ¿cuántos grados hay debajo de ser santos? Pues tradicionalmente decían siervo de Dios, que significa que pues Roma ha aceptado el caso. Entonces cuando alguien que vivió santamente muere, es la decisión del obispo del lugar o de los superiores de la congregación a que pertenecía de tramitar el proceso para su canonización. Y tienen que hacer investigaciones, buscar testimonios, etc. Hacen como un expediente que mandan a Roma. Y si Roma
lo acepta, entonces le dan el nombre siervo de Dios. Y luego procede a la causa y antes pedían 3 milagros, ahora buscan solamente 2. Pero cuando habían empezado a investigar y podían declarar que esa persona practicaba virtud heroica, entonces lo declaran venerable. Que luego cuando viene el primer milagro, que es verificado y que no hay otra explicación, lo declaran beato. En el proceso existía antes el abogado del diablo, que siempre estaba tratando de argumentar lo contrario, buscar razones para no llamarlo santo. Y ahora con el segundo milagro y antes con 2 más milagros, probados, confirmados, lo declaran santo. Esos son los pasos. Creo que para cuando son mártires no piden el primer milagro para ratificarlo. Sí, puede ser, sí. Bueno, sí, los mártires los ratifican prácticamente indirecto. Si el martirio es probado por como hostilidad, agresión contra la fe, sí, porque tienen que comprobar eso, ¿no? Si murió realmente por como un ataque contra la fe, sí. Que sería el caso de Anacleto González Flores. ¿Cómo? Sería el caso de Anacleto González Flores. Sí. Él es beato, no sé por qué no procedió su causa. No les conviene. No conviene. No conviene. Pues es porque los demás, bueno, no sé, porque entre los otros santos cristeros, sí hay laicos también, ¿no? Sí. Entonces no sé por qué no lo canonizaron. Sé que el caso, por ejemplo, de Beato Miguel Pro es porque era jesuita, ¿no? Y los jesuitas no les interesan santos, no sé. Pero en Guadalajara hicieron el trabajo para promover la causa de los santos. Pero hay más y no han hecho el mismo labor. ¿El ser mártir ya lo hace uno santo? No, como estaba diciendo, la tradición era no necesitaban, como su martirio era considerado el primer milagro, ¿no? Pero todavía necesitaban lo demás de la investigación, porque de la declaración de santidad ha habido discusión sobre si es infalible o no. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. ¿Okay? Pero es una declaración, básicamente la iglesia está diciendo que podemos confiar que esas personas están en el cielo. No está diciendo que son los únicos en el cielo, pero que ya tenemos confianza que están en el cielo y que su ejemplo es para imitar. Okay, para proponer a los fieles para imitar. Pero hay casos cuando pues todo lo demás está allí, pero por alguna razón también dicen que pues no queremos promover el culto público, entonces no lo declaramos santo. Un caso es como con Isabel la Católica, okay, que tiene todo su proceso para la canonización, porque es venerable, pero no procedió. Okay. Por cuestiones políticas, tengo entendido, ¿no? También es el caso, o puede ser el caso con Pío XII, okay, que no procedió su causa, pues por esa de lo que les dicen de él sobre no ayudó suficientemente a los judíos, etc. Okay. Entonces es como una lástima que entra en esas cuestiones, pero también una realidad. ¿Oscar Romero fue canonizado? ¿Sí fue? Sí. Pues, hoy, no sé nada de Oscar Romero, ¿okay? Hay controversia, ¿okay? No voy a declarar pro o contra. Pero sí está pasando algo triste hoy en día de que estamos tan prontos para canonizar.
Ya les comenté sobre San Francisco Solano, un santazo, ¿no? Que resucitó una persona muerta el día que él murió, ¿okay? Muy evidente que tiene poder, pero tardó muchísimos años por prudencia. Pero ahora estamos con este afán de canonizar como el día después de que muere. Y aunque puede ser correcto, pueden ser santos, yo espero que todos sean santos, ¿okay? Pero tenemos que mantener una prudencia para que no se haga algo como de broma el proceso de canonización, y podemos confiar que son personas que merecen veneración, y que no salga a la luz luego otras cosas que nos hacen arrepentir, ¿no? Antes había leído que antes tenía la regla de que no se canonizaba a una persona hasta que todas las personas que hubieran conocido a esa persona ya estuvieran muertas. Sí, era la costumbre. Ponían 100 años antes de que después de la muerte para ponerlo. Sí, yo creo que era normalmente 50 años para abrir su causa. Y luego tarda en lo que toda la investigación, ¿no? Y fue algo revolucionario cuando Juan Pablo II dispensó ese tiempo de espera para Madre Teresa, ¿okay? Y 5 años después de su muerte empezaron el proceso para canonizarla. Yo admiro mucho a Madre Teresa de Calcuta, no estoy diciendo algo en su contra, pero de todos modos necesitamos tomarlo más en serio, digo. Pero por ejemplo está también la beata esta Catherine Emmerich. ¿Qué? ¿Cómo? Catalina Emmerich. Catalina Emmerich. Sí, la de las misiones, ¿no? Sí. Sí, pues una vez escuché, si quieres ser canonizado, no escribas nada, ¿okay? Porque es mucha evidencia en contra. Sí. Tiene demasiados. Sí, por eso no sé todas las razones en ese caso, pero sí leí que en uno de sus libros dice algo que suena como si estuviera diciendo que si no creen todo lo que estoy escribiendo o que me fue revelado, entonces no puede ser santo, algo así, ¿no? Como dando mucha importancia a sus visiones. Entonces ese es el peligro, porque luego parece como pueden ser cosas malentendidos. Fantasías. ¿Cómo? Como fantasía. Sí, y como escribió volúmenes, tienen que checar todo con mucho cuidado, porque si la van a canonizar, van a tener que editar o corregir, porque un santo puede escribir algo equivocado, ¿okay? Pero tienen que aclararlo antes de canonizarlo. Y si antes de nombrar a alguien doctor de la iglesia, pues eso es aún más crédito que están dando a todo lo que escribió. Entonces tienen que estudiar todo su corpus su cuerpo de escritos con mucho cuidado, porque si hay un error allá no lo van a declarar así doctor. Okay. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas. Vamos a ver pecados contra el primer mandamiento. Okay. Superstición. Superstición es dando a la criatura el honor debido solo a Dios, o dando a Dios honor falso o superfluo. Cuando damos honor falso a Dios, eso siempre es grave.
¿okay? Porque también es parecido a blasfemia. ¿Okay? Cuando es superfluo, se considera normalmente venial. Pero podemos pensar en muchos ejemplos de supersticiones, ¿okay? que las personas tienen. ¿Okay? Los trapasueños que ponen en sus carros son supersticiosos. ¿Okay? Si pensamos, si paso por abajo de la escalera, que voy a tener mala suerte, ¿okay? O si pienso que el número 13, todo eso es superstición, porque estamos dando a la criatura por una acción como un poder que solo Dios puede tener. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de mala suerte, que realmente no existe, pero la implicación es como un control sobre la providencia, las circunstancias que van a ser ordenado en contra de nosotros. ¿Okay? Eso es ridículo. ¿Sí? Entonces necesitamos obviamente evitar la superstición, pero tiene que ver aquí lo que mencioné sobre creencias supersticiosas en la práctica de la fe. ¿Okay? Y eso sí existe y tiene mucho que ver a veces con una mente que tiende hacia pues, escrúpulos. Por ejemplo, pensando si no hago mi señal de la cruz exactamente, si toco aquí en lugar de aquí o algo, entonces Dios no me va a escuchar. Eso es superstición, es vano. Aprovechando el tema y por la cercanía de la misión, ¿cómo puedo plantear la idea de no caer en cuestiones supersticiosas por los sacramentales? Ajá, ok. Bien, pues un sacramental es una herramienta, una cosa que por la bendición y disposición de la iglesia es eficaz como para conducirnos a la gracia santificante. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la implicación? Tenemos que estar buscando por lo menos la gracia santificante. Si estamos viviendo en pecado sin intención de enmendarnos, entonces podemos tener millones de sacramentales que no van a tener su efecto. Es diferente, por ejemplo, cuando alguien está luchando contra un pecado y le damos una medalla o algo que sí puede darle más fuerza, más gracia, más ayuda para que sí logre su conversión. Pero cuando la idea es dar más importancia al objeto en lugar de los sacramentos, entonces ahí arriesgamos la superstición. Porque necesitamos ver la jerarquía de bienes. Padre, un poco relacionado con eso ahorita que lo mencionó, y también tiene que ver con lo de la misión. Las devociones a los santos, pero no una devoción tal vez real, como sucede si vamos a visitar la capilla de San Nicolás de Bari, San Nicolás, pero no nos interesa pasar al Santísimo, no estamos viviendo en gracia, o solamente es San Nicolás, o porque es lunes, o sea, este tipo o sea, ¿esto sería una falta? Sí, claro. Me acuerdo de la misión en la República Dominicana y del templo dedicado a San Francisco. Bueno, no fue otro San Francisco, no, ni siquiera San Francisco de Asís, pero tenían esa devoción a San Francisco de Asís y tiene su nicho. Pero mandaron la imagen para una reparación, entonces el nicho estaba vacío. Entonces nosotros estamos allí, 3 sacerdotes celebrando misas. Está el Santísimo Sagrario, 3 misas, y esa señora muy grande viene como siempre viene, sin saludar a nuestro Señor, sin darse cuenta de las misas, y para hacer sus devociones al vacío, porque ni estaba San Francisco, entonces, pero tenía su rutina como perfecta. Sí, esa es una ¿Cómo falta. se lo explicamos a la gente? Porque las devociones, devoción, ¿qué significa la virtud de devoción?
¿okay? O devoción como virtud es una disposición para servir a Dios, para rendirle su honor, ¿okay? En toda circunstancia. Pero tenemos que entender cómo quiere ser honrado. Y eso también implica entender la jerarquía de bienes. Las devociones también tienen su sentido porque podemos olvidar que nosotros contamos con mucha formación que muchos no tienen. Y parte del propósito de las devociones son más fáciles para entender, más accesibles, más sencillos que entender la teología de la misa y su grandeza, ¿okay? Pero su papel es ayudarnos a llegar allí. Entonces, en territorios de misión, vemos que los misioneros pues tienen amplia tolerancia con muchos tipos de devociones, aún a veces inventando nuevos o incorporando elementos de la cultura, porque entendían que era una manera de aprovechar de algo más familiar, tal vez en el modo o alguna semejanza a lo que practicaban antes, para empezar a cambiar sus costumbres y enseñarles las realidades. Pero en Padre Mateo Crowley Bovey, él dice, como él es tan enamorado con la misa, que dice claramente que básicamente no tengo tiempo por devociones. Que tenía su devoción al Sagrado Corazón, su principal, pero porque decía que devoción al Sagrado Corazón realmente es devoción a la Santa Misa. Es como el resumen de todos los demás. Porque dice, si tengo la misa, pues porque necesito las ayudas que deben de llevarme a la misa. Entonces, siempre tenemos que evaluarnos si estamos poniendo todo en su orden correcta. ¿Okay? Porque cuando damos más importancia a las cosas menores y olvidamos, como clásico en Pilar, la gente en la capilla de San Nicolás, mientras está la misa, como sin preocuparse por esa incongruencia, entonces es problemático. ¿Okay? Y eso no es decir que las devociones son malas o ni de despreciar, pero creo que la Virgen me va a perdonar si les recuerdo que la misa es más importante que el rosario. El rosario es muy importante, pero ella sabe también que la misa es más importante. Por ejemplo, la devoción que tenemos los mexicanos a la Santísima Virgen de Guadalupe, la iglesia está siempre llena y van... Excelente, sí. Pero el problema es cuando convierte en superstición, ¿no? Cuando discuten cuál virgen es más poderosa, ¿no? ¿Cuántas vírgenes tienes? Y olviden que todos son la misma, ¿sí? O cuando dan más preferencia a la Virgen que a Jesús. ¿Okay? Y sí, a veces los protestantes tienen razón para quejarse cuando no estamos cuidando esa prioridad de las cosas. ¿Okay? Entonces, mencionamos también, bueno, lo que sigue es idolatría. Okay, que es dando honores divinos a criaturas, que es similar a superstición, okay? Pero es cuando pensamos que una criatura es Dios, o un Dios mismo. Okay? Y hay idolatría, como en el sentido más estricto, okay? Ídolos, como los paganos. Okay? Pero también en cultura moderna, aunque no la llamamos ciertas cosas dioses,
las tratamos como si fueran. Entonces, podemos caer en una idolatría del dinero, de la comodidad, de la comida, de la fama, etc. Del celular. ¿Sí? Entonces, necesitamos del deporte. ¿Okay? Muchas cosas que honramos casi o sí como si fueran dioses. ¿Okay? Es interesante, por ejemplo, el mundo de deportes profesionales. Me encantan los deportes, ¿okay? Y tanto por como la exhibición y lo divertido, pero también porque es un estudio de cultura, ¿okay? Porque es el deporte. Y tal vez más en mi país, el deporte es la religión para muchas personas y que tiene sus ritos y no puedes apartar de ciertas tradiciones y ritos. Y si pudiéramos conservar en la religión la veneración que tenemos para la tradición en el deporte, pues estaríamos mucho mejor. Y también sus santos. Okay, en los deportistas que veneramos con tanto honor. ¿Sí? Como la canonización que hacen en los salones de la fama. Sí, exacto. Sí. En Argentina tienen una, pues no sé si es religión o que sea, pero tienen como una congregación donde alaban a Maradona. ¿A quién? A Maradona. ¿Es un futbolista? Sí. Yo, cuando era maestro de niños de secundaria, un día me di cuenta que unos 3 niños tenían un como santuario en su locker, Cristiano Ronaldo. Sí, salían de repente para como venerarlo. Es ridículo. Ok. ¿Qué? Observancia vana. Es otro tipo de superstición cuando empleamos medios que no instituidos por Dios. Okay? Por ejemplo, buscando ciencia sin labor. Okay? Buscando curaciones por medios absurdos. Okay? Como las famosas limpias. Okay? Con huevos. Okay? Eso es absurdo. Buscando información por azar, por magia, hechizos o signos cabalísticos. Son observancias vanas. También la magia. Okay, aquí no estamos hablando de como los magos que hacen trucos que es puramente para entretenimiento, no son ilusiones, ¿sí? Pero estoy hablando de magia tal cual, que es como los brujos, eso, ¿no? Incantaciones que siempre implica una invocación del demonio. Porque, santeristas, ¿no? ¿Cómo? Santeristas, ¿no? Sí, puede ser. Porque si hay un poder, que entonces aquí es la diferencia. Si vamos a ver un mago que puede hacer trucos y pensamos que hay algo sorprendente que ocurre, pero nada más es como por su, ¿cómo se dice? Su sutileza de mano o algo así. Que no hay un poder realmente, es dexteridad con sus manos, ¿no? Pero cuando hablamos de magia tal cual, estamos pensando que si mezclamos eso y hago una poción que va a tener poderes, que ¿de dónde viene ese poder? Solo si no viene de Dios, porque Dios no lo instituyó, entonces
solo puede venir del demonio. ¿Okay? Adivinización, ¿okay? Como es astrología, horóscopos, vivisecciones, ¿okay? Eso es, no sé qué tan común es, pero en ciertas culturas como parten los pájaros vivos por vivisección, y según cómo están sus entrañas o algo, pretenden decir el futuro, saber el futuro. ¿Cómo? ¿Los judíos? ¿Sí? Estoy confundiendo. Es que recuerdo que en alguna parte leí de alguna cultura que hacía eso de cuando se ve son los judíos, se ve eso. También Tarot sería un ejemplo de eso. Habla de echar a suertes, pero eso es solamente cuando pensamos que realmente tiene un poder, ¿no? Podemos decir sin pecar, ¿no? que vamos a no sé, un juego de suerte para decidir quién le toca primero, ¿no? Y si todos están de acuerdo, no hacemos nada mal, porque es cuando lanzamos la moneda, algo así. ¿Okay? Pero cuando pensamos que realmente es un poder divino, ¿no? Para decidir cosas de consecuencia, entonces es problemático. Y satanismo, obviamente, ¿okay? De invocar tal cual el diablo es gravísimo en todo caso, aunque lo hacen de broma, ¿no? Es increíble pasar por el centro y ver cuántas tiendas hay de satanismo, ¿no? Que alaban la muerte, esas cosas, quiero esperar que muchos de los jóvenes piensen que es, oh, qué padre, pero sin darse cuenta de lo grave que están haciendo. Adivinización también, creo que incluiríamos allí ¿cómo se dice? Ouija. Por ejemplo, las modas como los darts, los hipsters, todo eso está relacionado con todo este tema, ¿no? Pues no necesariamente, ¿no? Pero pues sí hablamos de los que se visten de negro, muchas veces está vinculado con una asociación con el demonio, el satanismo. Explícitamente o no. Luego hablan de hipnotismo. ¿Okay? Hipnotismo se define como la hipnosis. Es una histeria producida artificialmente, la inducción de un estado mental nervioso abnormal similar al sueño que se utiliza para producir con la estimulación sensorial o la sugerencia mental. ¿Okay? Eso no es pecado en sí, porque puede tener usos legítimos y se compara, por ejemplo, con uso de drogas que afectan la mente o aún la bebida, que los moralistas, por ejemplo, dicen que aún es permitido hacer que alguien se emborrache si no hay anestesia y necesita un tratamiento. Pero siempre cuando hablamos de perder la razón, uso pleno de la razón, tiene que ser por una causa grave. ¿Okay? Y muchas veces esas cosas también se mezclan con cosas del ocultismo. ¿Okay? Espiritualismo o espiritismo, ¿okay? Es como cuando tratan de comunicar con los muertos. ¿Okay? Sesiones espiritistas. Vemos, hay un caso clásico en la Biblia, ¿okay? Cuando Saúl, ¿okay? Invoca un medio, ¿okay? para saber el futuro, ¿okay? Y Dios lo castiga. Entonces,
es permitido rezar a las almas en purgatorio, aunque no ha sido formalmente definido si pueden interceder por nosotros o no, pero es tolerado la práctica. Pero eso obviamente es muy diferente, invocar los muertos para una ciencia especial, están usando ritos, etc. Tentar a Dios es cuando pues es una actitud o palabras, como vemos en el caso de la tentación de Jesús en el desierto, y el diablo le mete la idea, ¿no?, de lanzarse de la barranca, ¿no? Porque dice el Salmo que mandará a sus ángeles, etc. Pero dice, no tentéis Dios tu Señor, ¿okay? Porque debemos de confiar en Dios y no ponerlo a la prueba. Sacrilegio, ¿okay? Otra ofensa contra el primer mandamiento, es una ofensa contra una persona, objeto sagrado. Es una palabra, sacrilegio. A veces usamos con demasiada libertad, sin saber exactamente lo que significa. ¿Okay? Sacrilegios pueden ser personales, locales o reales. ¿Qué significa? Okay, entonces, es un sacrilegio y hace más grave pecado cuando se trata contra una persona consagrada. Okay, entonces, un pecado de lujuria es muy mal, está muy mal. Okay, pero cometer lujuria con una persona sagrada, en acción o en mente aún, es mucho más grave. Es también un sacrilegio. Local es contra, por ejemplo, el templo, un lugar santo. Pero, o sea, la definición cuál es pues, ofensa contra una persona, objeto sagrado. Y pues todavía hay algunos sacrilegios que llevan con ellos un castigo eclesiástico. Por ejemplo, sacrilegio contra el Santísimo Sacramento la persona que lo hace incurre en una excomunión que solo el Santo Padre puede levantar. ¿Okay? Era también una excomunión por hacer violencia contra un religioso o clérigo. ¿Okay? También hay una excomunión cuando, no por todo sacrilegio relacionado con el sexto mandamiento, pero sí el involucrado es un sacerdote que luego trata de absolver su cómplice en un pecado de lujuria, entonces es excomulgado por eso, porque es un grave abuso. ¿Qué otros pecados contra el templo, por ejemplo? Pues hay muchos, ¿ok? Entonces, menciona, es contra el lugar si robamos del templo, por ejemplo. Si robamos la limosna, es robo, pero es sacrilegio. Pero también en un cementerio, si cometemos cosas escandalosas en un panteón por el sagrado del lugar, es un sacrilegio. Si grafiteamos el templo, es sacrilegio. Si habla de
homicidio, suicidio, como mercadotecnia, haciendo una tienda del templo, introduciendo animales, derramar sangre. ¿Cobrar para entrar al templo es un sacrilegio? Pues puede ser. Si es para los oficios divinos, sí sería, ¿no? A veces cobran una cooperación en un templo, como en Europa es muy común ahora, porque son básicamente museos y no tienen manera de... Entonces, pero en esos lugares, por ejemplo, si dices, o debe de ser el caso, si dices que voy a rezar, tienen como una capilla donde puedes entrar sin cobrar para rezar, pero si entras para ver como la Capilla Sistina, si te cobran por el mantenimiento. También que dice bailes en el templo son sacrilegios. Pues yo diría también, si se trata de un concierto que no sea de música realmente sagrada, probablemente es un mal uso del templo. ¿Okay? Y cuando hablamos de sacrilegios reales, son los más graves, con los objetos verdaderamente sagrados como los sacramentos. Okay? Un sacrilegio contra el Santísimo Sacramento, el mal uso de un sacramento como una confesión sacrílega es cuando no venimos con las correctas disposiciones y ocultamos un pecado, cometemos un sacrilegio. Si tratamos de contratar matrimonio sin seguir las leyes de la iglesia por engaño, eso es un sacrilegio. Y son los más graves. ¿Okay? Y finalmente, en este mandamiento es simonía, que también muchas veces es también sacrilegio. ¿Okay? Simonía viene de Simón Magno, que encontramos en la Biblia porque en los Hechos de los Apóstoles, porque veía como los poderes que tenían los apóstoles, entonces fue a ellos y les ofreció dinero diciendo, dame también esos poderes. ¿Okay? Y por eso para siempre este pecado tiene su nombre. ¿Okay? Pero es de cambiar un bien temporal por un bien espiritual. Entonces, cuando vendemos reliquias o sacramentos, y la línea es muy sutil, ¿okay? Porque hay ciertas cosas que pueden tener la apariencia si no las entendemos bien. ¿Okay? Entonces, todos saben que hablamos de estipendios de misas. ¿Okay? Y algunos dicen que no, eso es simonía. ¿Okay? Pero hay una distinción, y puede ser simonía, ¿okay? Si realmente estamos cobrando. Por eso cuando alguien me dice ¿cuánto cuesta la misa? Le digo, la misa no cuesta. Es costumbre de ofrecer tal estipendio, pero no es obligatorio. Y si alguien me pide una misa, ¿okay? Sin poder dar un estipendio, la voy a celebrar. Sería una cierta injusticia de parte de la persona pudiendo dar el estipendio y no ofrecerla, porque por el origen de eso es, San Pablo dice que quien predica el Evangelio debe de vivir por el Evangelio. Y es para el mantenimiento del sacerdote y el costo, ¿okay? de la luz, el pan, el vino, etcétera, que es mínimo, ¿no? Y la diócesis establece como un estipendio normal.
La persona puede dar más en agradecimiento, pero muchos entienden el estipendio como la costumbre antigua de cuando la gente traía el pan y el vino de sus casas para la misa. Ya no hacen eso, pero ofrecen algo para participar también en el sacrificio. Pero definitivamente entran fácilmente abusos. ¿Okay? Entonces yo tengo, por ejemplo, eso me fue recomendado en el seminario, un sacerdote muy venerable que ya falleció, pero nos decía, nunca reciben estipendios para visitar enfermos. Porque un día vas a querer que alguien te visite, ¿okay? Entonces estás como pagando en adelantado el costo o la deuda para ese servicio cuando te toca. ¿Okay? Pero aún más importante me he dado cuenta aquí, porque muchos automáticamente hasta me han preguntado cuando llaman por teléfono, ¿y cuánto cuesta? No, los sacramentos no cuestan, por favor, ¿no? Y cuando estoy en el hospital nunca recibo el estipendio, sabiendo que la gente tiene esa mala impresión y muchos no buscan al sacerdote pensando que van a tener que pagar. No sé quién empezó ese abuso. Y bueno, yo entiendo que puede haber una razón legítima, ¿no? Si tiene que pagar su gasolina, pero realmente hay pocos sacerdotes hoy en día que no tienen con qué van a comer, ¿no? Y un servicio tan importante yo creo que debemos de dar gratis. Y les digo, cuando insisten, les digo, si quieres mostrar tu agradecimiento, ven a misa un día, que y échalo en la colecta, pero yo no quiero saber. Okay? Para evitar esa percepción de que estamos cobrando. Y creo que fue el Papa Francisco que señaló que en América Latina en particular es muy común, ¿no?, tener la lista de precios, ¿no? Una boda cuesta, 15 años cuesta. ¿Okay? Y otra vez, podemos entender eso en el mejor sentido, porque el templo tiene que pagar sus gastos y todo eso. Entonces, sí recomendamos que para tal evento y lo que implica, eso es la ofrenda normal. Pero si es como ir a McDonald's y como ver el menú de opciones con precios, muy mal eso. Okay, ¿preguntas? Hay mucha regulación también sobre los estipendios. Es importante como saber que no podemos, por ejemplo, recibir más de un estipendio en un día, aparte de Navidad y Día de los Muertos. Okay? Y si celebro 2 misas y ya fue pagado el estipendio, tengo que donarlo a la diócesis o a una caridad que establece el obispo. La definición de simonía, ¿cuál es? Es cambiar bienes temporales por bienes espirituales, o poner precio por bienes espirituales. Hay muchas otras cosas que entran aquí, ¿no? Por ejemplo, puedo vender un artículo ya bendito, pero si tengo 2 rosarios a la venta, y este rosario cuesta 50 pesos, pero no está bendito, y este rosario sí fue bendito y cuesta 200 pesos. Estoy cobrando entonces por la bendición. Eso es simonía. Okay. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Domini potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat sobre vos, María.
Amén.